Muy buenas noches, que Dios los bendiga grandemente, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros pensamientos y vuestros corazones, dándole toda la honra, toda la gloria al Señor, porque una vez más ha permitido que lleve su mensaje, que hable de su palabra, que hable del Dios vivo, del Dios real, del cual transformó mi vida, ese Dios grande y maravilloso. Dios te bendiga, hermana Isa. Bendecimos a todo aquel que se está conectando en esta hora a través de este medio virtual, a través del Face. Gracias por estar conectado. Gracias por estar atento a lo que el Señor va a hacer en esta noche, a lo que va a hablar, porque sé que esta palabra va a ministrar tu vida. Bendecimos a todo el liderazgo de unción y poder. Que sea el Señor bendiciéndolos grandemente, que sea el Señor bendiciendo de una manera especial a cada líder de unción y poder. Bendiciones a mis pastores, Pastor Alexander, Nancy Gutiérrez. Bendecimos a Marta, la hermana Marta. Bendecimos a todo aquel que está compartiendo este video. Sabemos que la palabra de Dios debe correr, debe ser escuchada, debe ser enviada a todo el mundo, como dice en su palabra las Sagradas Escrituras. Hoy el Señor quiere tocar tu corazón a través de esta palabra. Bendecimos a la hermana Verónica, a todo aquel que se está conectando, que sea el Señor bendiciendo a todo aquel que se va a conectar más tarde. Sabemos que todos no tienen el tiempo para conectarse a esta hora, pero sé que el Señor les va a inquietar, les va a tocar para que se conecten y escuchen palabra que viene de parte del Señor. Que sea el Señor obrando de una manera especial, de una manera maravillosa, que sea el Señor obrando grandemente en cada vida, en cada hogar que se ha conectado a esta hora, y aún a los que no se han conectado, que el Señor también les bendiga de una manera sobrenatural. Hoy el Señor me ha inquietado a llevar este mensaje a través de su palabra, y vamos a estar orando para estar dando inicio y que sea el Señor obrando en gran manera. Amado Dios, Padre eterno, Dios de gloria y de poder, Señor, a esta hora, Padre, colocamos en tus manos este servicio, este compartir de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra hoy ministrando, Señor, a todo aquel que se conecta, Señor, a esta hora, y el que lo va a hacer más tarde. Que sea el Señor obrando de una manera especial en cada hogar, en cada familia, en cada lugar donde se está escuchando esta palabra. Que sea el Señor obrando grandemente. Sabemos que la palabra que el Señor envía no cae por tierra, que hace el efecto por el cual Él la envía. Amado Dios, hoy te pido que obres en cada hogar, que obres en cada familia, Señor, que obres, Señor, en cada una de esas personas, Señor, que no te conocen. Padre, permíteles que puedan llegar al arrepentimiento, que puedan llegar a la conversión, Señor. Padre, y que seas tú ministrando a través de tu palabra, que seas tú tocando los corazones, Señor, que seas tú obrando grandemente, Señor, y sabemos, Señor, que es tu misericordia la que hoy nos ha abrazado nuevamente, porque cada mañana son tus misericordias, Señor. Padre, pidiéndote perdón, Señor, si de una o de otra manera te hemos fallado, Señor. Pidiéndote perdón por esta humanidad, por este mundo, Señor. Padre, que cada día, Señor, nos ayudes a seguir adelante, que cada día nos dé fuerza, Señor, para seguir luchando la buena batalla de la fe, Señor. Padre, pidiéndote que obre, Señor, en cada necesitado. Padre, que obre, Señor, en aquellas personas, Padre, que no tienen un hogar, que no tienen un sustento, que no tienen una alimentación, Señor. Padre, y sabemos que tú has de obrar, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios de misericordia, un Dios de amor, Señor, en el cual, Señor, te complaces haciendo lo bueno, Señor. Padre, bendecimos, Señor, bendecimos a todo aquel que se está conectando a esta hora. Bendecimos la vida de Helmi, bendecimos la vida de mi tía Ángela, Señor. Bendecimos la vida del hermano Manuel, Señor, de la hermana Lili, la hermana Marta, la hermana Verónica, Señor, y todo aquel que se va a continuar, Señor, añadiendo a este video. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la honra,
toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú lo mereces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un gozoso de nuevamente de compartir la palabra de nuestro Abba Padre. Ese Padre que tuvo misericordia de mí, permitió que llegara a sus pies, que me trajo del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Cristo Jesús. Muy alegre y gozoso de compartir su palabra, porque a eso nos ha llamado el Señor, a servir, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y si el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios Altísimo, vino a servir, ¿qué se deja para nosotros? Una manera de agradecerle al Señor es sirviéndole, y a eso hemos sido llamados. Amén. Para los que hacen parte del grupo de Messenger, estuvimos compartiendo la palabra, y es segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Estaremos compartiendo la palabra en este capítulo y en estos versículos que el Señor me ha regalado. Y sé que el Señor hoy ha de ministrar tu vida a través de esta palabra. Que sea el Señor obrando y tocando los corazones. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Que sea el Señor añadiendo sabiduría de lo alto, y que sea quitando de mí toda sabiduría humana. Que sea el Señor quitando, Señor, toda altivez, todo argumento que quiera venir en contra de su conocimiento. Y que sea dándonos ese pleno entendimiento en su conocimiento de su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y esta es una de las últimas cartas que el apóstol Pablo envía a su hijo espiritual Timoteo. Ya Pablo estaba a puerta de su partida, de irse de este mundo, y fue una de las últimas cartas que le envió a su hijo espiritual Timoteo, en el cual le instaba a que siguiera trabajando en la obra del Señor, de que siguiera creciendo, madurando espiritualmente, pero a través de su palabra. Y le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Muchas veces en la calle nos hemos topado con personas que dicen que lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras no viene de parte de Dios. Dice la palabra, dice las personas, muchas personas incrédulas, que lo que está escrito en la Biblia es por parte humana, y en cierta parte tienen razón. Fueron hechas por hombres, pero inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que fue inspirada. La palabra inspirada quiere decir que fue un soplo. Recordemos que cuando el Padre nos hizo, nos dio un soplo de vida, y así mismo es la palabra inspirada. Nos dio ese soplo, o le dio esos soplo a estos hombres, los cuales escribieron las Sagradas Escrituras. ¿Pero qué es una escritura? Es un sistema de representación gráfica que sirve para transmitir una información. En este caso estamos transmitiendo una información la cual viene de parte de Dios. Por eso es que se le llama Sagradas Escrituras, porque vienen de lo alto, porque es inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. La palabra nos enseña y nos dice que todo pecado es perdonado, pero el único pecado el cual no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchas veces nos hemos topado con esas personas que dicen que la Biblia no es inspirada por Dios, que los que escribieron la Biblia estaban locos, y muchos argumentos de hombre. Pero la Biblia nos enseña en el capítulo de segunda de Pedro 1, 20 y 21, dice: entendiendo primero
Pero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona en la cual vive dentro de uno. Y ese es el que le inspira a uno a revelar su palabra. Dice la palabra en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una palabra viva. Las Sagradas Escrituras eso nos dice que es una palabra viva. Recordemos que Juan nos presenta al Hijo del Hombre como el verbo. El verbo hace representación de la palabra. Y dice Juan que ese verbo se hizo carne. Y ese verbo anduvo en este mundo. Pero que vino a los suyos y a los suyos no le recibieron. Hoy esta palabra es viva. Esta palabra que yo hoy te estoy hablando o que el Señor está hablando a través de mí es una palabra viva. Una palabra que está haciendo tanto el efecto en mí como a ustedes que están como receptores. Recordemos que todo aquel que predicamos la palabra de Dios no podemos predicar algo de lo cual no hemos vivido. Por eso el Señor muchas veces también nos lleva a vivir tantas circunstancias para poder nosotros transmitir un mensaje. Y dice que la palabra en segunda de Pedro 1:20 y 21, teniendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Amigo, amiga, hermano que me estás escuchando, la interpretación de la palabra de Dios no es privada. La interpretación de la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso muchas veces hemos visto personas que se han extraviado del camino, de la verdad, porque han querido llevar su palabra en sus propios argumentos, porque no han tenido el poder o no le ha sido inspirado a través del Espíritu Santo a que lleven esta palabra. La palabra de Dios es viva, dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Dios te bendiga, Ana Pupo. Y vemos que la palabra de Dios obra en nuestras vidas. La palabra dice que Jesús es el verbo hecho carne, que eres la palabra. Esa palabra en la cual muchas veces, según Hebreo, fue transmitida a nuestros padres a través de los profetas, pero que en estos tiempos postreros es transmitida a través de su Hijo Cristo Jesús. ¿Cuántas veces Cristo Jesús nos ha hablado o te ha hablado? No creo que haya personas sobre la tierra que nunca haya escuchado la palabra de Dios. No tenemos excusa cuando estemos delante de Dios, cuando vayamos a ser juzgados, de decir que no escuchamos la palabra. Alguna vez, en algún momento, alguien te habló de la palabra de Dios. Y muchas veces hemos hecho caso omiso a su palabra. Es la palabra la que nos transforma. Es la palabra la que nos limpia. Es la palabra la que nos ayuda a crecer y a seguir adelante. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y este verbo se hizo carne, la palabra viva, Jesucristo hecho hombre. Muchas veces ha escuchado la palabra de Dios, muchas veces ha hecho caso omiso. Dice la palabra en Mateo 13 que el sembrador salió a sembrar una mañana y dice que parte de la semilla cayó en tierra. Dice que otra palabra cayó en piedras, otra cayó en espino y otra cayó en buena tierra. Yo no sé en qué tierra ha caído la palabra que a ti te han dado. Esta palabra que muchas veces has escuchado. Dice que la palabra que cayó en el camino es la persona que escucha la palabra de Dios, pero que viene el enemigo y la arrebata. Y dice Mateo que aquella semilla que ha lanzado el sembrador cayó en piedra. Esa es aquella que no tiene profundidad. Es aquella persona que escucha gozosamente la palabra del Señor,
pero cuando llegan los momentos de prueba, cuando llegan los momentos de aflicción, se apartan del camino. Pero dice Mateo 13 que el sembrador arrojó semillas en pedregales, cayeron semillas en el pedregal. Y en el pedregal es aquella cuya persona escucha la palabra de Dios, pero que los afanes y la riqueza de este mundo no le han permitido gozar de la palabra de Dios. Yo no sé dónde ha caído o dónde está cayendo la semilla que nosotros los hijos de Dios hemos impartido. De ti depende dónde empieza a germinar esta semilla. Y ese es el problema, que muchas personas se dejan llevar por las circunstancias de la vida. Muchas personas se dejan llevar por las aflicciones, otras se dejan llevar por el desespero, se dejan llevar por los momentos que se está viviendo. Pero la palabra de Dios nos enseña tantas cosas que eso lo vamos a compartir más adelante. Pero yo quiero que esta semilla en la cual hoy el Señor ha puesto en mi boca caiga en buena tierra. Y la que cae en buena tierra es la que da al 100, al 70 y al 30%. Y esa es la semilla que hoy quiero que caiga ahí en tu corazón, que haga el efecto por el cual la envió el Señor. Muchas veces decimos, es que la palabra del Señor hace el efecto por el cual la envió. Pero muchas veces también el Señor envía su palabra para que tú no tengas excusa de que alguna vez no has escuchado su palabra. Hoy el Señor quiere que esta palabra toque, ministre tu corazón, que la atesore, que la guardes, que la anotes en la tabla de tu corazón, que no te dejes llevar por las aflicciones, que no te dejes llevar por los momentos de incertidumbre, que no te dejes llevar por la enfermedad, que no te dejes llevar por la riqueza. La palabra dice que una vez en Lucas 10:38, entrando Jesús a una aldea, lo recibió una mujer llamada Marta, cuya Marta tenía un hermano llamado Lázaro y María. Y dicen que esta mujer atendió al maestro, pero que su hermana María, apenas llegó el maestro a su casa, dice que se postró a los pies. El postrarse a los pies era símbolo de aquellas personas que estudiaban la palabra, de los discípulos que se postraban a los pies. Anteriormente, una mujer no se podía postrar a los pies de Cristo a escuchar la palabra. Pero dice que esta mujer María se postró a los pies de Cristo Jesús. Pero dice que esta mujer Marta estaba afanada con los quehaceres de la casa. Y muchas veces nosotros no escuchamos la palabra de Dios. Hacemos caso omiso a las Sagradas Escrituras porque vivimos como Marta, porque vivimos en ese afán, porque tenemos que atender al esposo, porque tengo que atender a mi hijo, porque buscamos miles de excusas para escuchar la palabra de Dios. Que hoy te invito, vamos al culto, no porque es que hoy voy a atender a mi esposo, porque es que hoy cumple mi esposa, porque hay tantas cosas, porque la gente busca excusas para rechazar la palabra de Dios. Pero dice que esta mujer estaba afanada, y mucha gente de hoy vive afanada, vive en angustia, vive en incertidumbre, pero no se afanan por escuchar la palabra de Dios. Dice que esta mujer se vio tan agobiada por todo lo que estaba haciendo en esa casa. Y dice que le dijo a Jesús, maestro, no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola. Pero dice que Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero déjame decirte que María ha tomado la mejor parte, y la cual no será quitada. Y hoy usted esta noche ha tomado la mejor parte, así como hizo María. Hoy está usted atento, escuchando lo que el Señor dice en esta noche. Hoy el Señor quiere que atesores esta palabra, y usted en esta noche ha tomado la mejor parte, que es escuchar la palabra. Esa palabra que nos transforma, esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos cambia, esa palabra que nos sana, esa palabra que nos llega a sentirnos plenos, gozosos, libres, en paz. Es esa palabra que hoy quiero que atesores en tu corazón. Por eso María hizo la buena parte, así como usted la está haciendo esta hora. Usted hoy está recibiendo la mejor parte. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Mucha gente quiere ser sana, mucha gente quiere ser libre, mucha gente quiere ser feliz, pero hace caso omiso a lo que está en las Sagradas Escrituras. Y dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esta noche el Señor lo quiere enseñar.
Esta noche el Señor lo quiere instruir en justicia. Hoy es la noche que empiece a hacer caso a la palabra. Muchas veces estamos como Santiago en el capítulo 1, en el versículo 22. Somos solamente oidores de su palabra, pero no somos hacedores de su palabra. No hacemos viva su palabra. Y por eso es que muchas veces vivimos en esa angustia. Por eso es que muchas veces nos vemos en persecución. Por eso es que muchas veces nos vemos en derrota. Porque no hacemos viva y eficaz su palabra. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a sus pies y lumbrera en sus caminos. Solamente la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas. Solo la paz del Señor la podemos recibir a través de su palabra. Por eso es que nosotros debemos escudriñar las Sagradas Escrituras. Por eso es que nosotros debemos escuchar atentamente lo que Dios habla en esta noche. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nunca cae por tierra. Yo no sé en qué tierra cayó hoy o está cayendo esta palabra, esta semilla. Si es en la del camino, si es en la de pedregales, si es en la de espino. Pero yo profetizo en el nombre de Jesús que esta semilla ha caído en buena tierra y que dará fruto al 70, al 100 y al 30%. Y yo sé que esta palabra hoy va a ministrar tu vida. Pero dice que la palabra que en Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres en mi nombre se los dé. Nosotros, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el Señor nos enseña, porque la palabra de Dios es para enseñar, como dice su escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y hoy el Señor nos va a enseñar. Y solamente con la palabra enseñar podemos hacer una vigilia. Porque tantas cosas que nos enseña Dios a través de su palabra. Y muchas veces no hacemos caso a esa palabra. Le decía que María estaba postrado a los pies del Maestro, haciendo la vocación de discípulo. Y muchas veces queremos ser líderes, queremos estar liderando grupos, queremos estar liderando congregaciones, queremos ser líderes en todos los rangos habidos y por haber que se ponen en las iglesias ahora en esta época, pero no optamos por ser verdaderamente esos discípulos. La palabra discípulo dice aquel que se deja enseñar o aquel que quiere aprender. Y ese es el gran problema de mucha iglesia de hoy en día, o muchas personas que no quieren ser discípulos. Queremos ser líderes, mas no queremos ser discípulos. Para nosotros poder ser verdaderamente líderes, primeramente tenemos que discipularnos. Primeramente debemos dejar que la palabra del Señor nos enseñe. Y dice, enseñar es transmitir conocimiento, es ayudar a alguien a crecer. Es una transmisión de conocimiento. El Señor en esta noche y a través de muchos años nos ha venido transmitiendo su conocimiento a través de su palabra. Dice el Proverbio 3 del 1 al 2, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Les hablaba ahorita de la paz, de la tranquilidad. Solamente cuando empezamos a creer, cuando empezamos a ser enseñados por la palabra de Dios, vamos a vivir de una manera diferente. Vamos a vivir de una manera totalmente diferente a las personas que viven en el mundo, a esas personas que viven en su agonía, que viven en su acelere, en esas personas que tienen la mirada puesta solamente en lo material, que tienen la mirada puesta solamente en el hombre. Pero la palabra nos enseña a nosotros, sus hijos,
que nosotros nuestra mirada solamente es en Cristo Jesús, que a mí los problemas míos no los va a solucionar el hombre, los problemas míos los va a solucionar aquel que una vez murió en la cruz por ti y por mí. Por eso la palabra nos enseña. El problema es que muchas veces no nos queremos dejar enseñar. Muchas veces decimos que yo soy el que tengo la razón, que lo que está escrito en la palabra es mentira. Ayer escuchaba un video de un transexual que decía que lo que estaba escrito en la Biblia era parte mentira y parte verdad. Él decía que él escudriñaba la palabra, según él, para defenderse de aquellos que lo atacaban. Y muchas veces vemos personas que escudriñan la palabra o la leen, porque la palabra es revelada solamente a los que se someten, a los que viven en presencia del Señor. Cuando el Espíritu Santo reposa en nosotros, en ese momento empezamos a tener claridad de las cosas que están escritas aquí. Por eso es que muchas veces el maestro hablaba por parábola. Y muchas veces andamos como esas personas que andaban atrás de Cristo Jesús, teniendo ojos y no veis, teniendo oído, escuchan, pero no entendéis. Y muchas veces por eso hacemos caso omiso a lo que está escrito. Y la palabra de Dios nos enseña tantas cosas. La palabra nos enseña cómo debemos ser buenos padres, cómo debemos ser buenos hijos, cómo debemos ser grandes seres humanos. La palabra de Dios nos enseña tantas cosas que si yo empezara hablarle no terminaríamos hoy, pero es que nosotros no queremos ser enseñados, porque es que nosotros venimos de ese mundo donde nos dicen o creemos que nosotros somos los que tenemos la razón, que nosotros somos los que actuamos conforme a como yo quiero actuar, pero la palabra es clara. El Padre nos dejó un manual y es sus sagradas escrituras, y por medio de ella es que nosotros debemos aprender. ¿Usted quiere cambiar su vida? Escudriña la palabra de Dios. Dice la palabra, nos enseña id por todo el mundo y haced discípulos. Predicar mi evangelio. La palabra nos enseña que para yo arrepentirme tengo que tener una conversión. Y muchas veces muchas personas dicen, es que yo estoy arrepentido, pero la palabra a mí me enseña que el que se arrepiente se convierte. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una conversión. Y eso es lo que las personas no quieren entender o no quieren dejarse enseñar. Por eso es que nosotros debemos cada día escudriñar la palabra. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. El maestro le dijo a Pablo, o Pedro le dijo al maestro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y lo que yo te estoy hablando, lo que está aquí plasmado en las Sagradas Escrituras, es palabra de vida eterna. Es para que tú cambies, es para que seas tú transformado, es para que tú seas diferente. Por eso es que tienes que dejarte enseñar por lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Y dice la Sagrada Escritura que la palabra es inspirada para redarguir. La palabra redarguir quiere decir aquellas enseñanzas que hacen autocorregirnos. En términos estrictos es usar a alguien con el fin que se corrija. Es una reprensión o una amonestación. He aquí, bienaventurado el hombre que Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Amén. Muchas personas les cuesta cuando uno habla la palabra de Dios. Muchas personas cuando uno predica la palabra conforme a como está escrita, cuando uno empieza a hablar, cuando uno empieza a corregir, a redarguir, como dice la palabra, es que ya el pastor me la montó. Es que el pastor nomás vive para criticar. Es que el pastor nomás vive señalándome. Es que el pastor esto. Y déjame decirte que el error nunca ha estado en los que predicamos la palabra. El error está en usted que no acepta
que el Señor lo redarguya. Nosotros solamente somos instrumentos el cual nos dejamos usar por Dios. Y cuando el Señor habla, el Señor muchas veces no siempre sabe de la necesidad de la cual tiene su pueblo, de la cual tiene su iglesia. Hoy el Señor quiere enseñarte, hoy el Señor quiere redarguirte. Y hoy ese es el problema, que muchas personas no quieren dejarse redarguir. Muchas personas o muchas veces los que predicamos la palabra de Dios nos tiramos de enemigos a muchas personas simplemente porque hablamos la verdad, porque hablamos tal cual conforme está escrito en su palabra. Y dice Job 5:17, bienaventurado el hombre que Dios castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Hoy el Señor quiere redarguirte o te está redarguyendo. Hoy el Señor quiere que cambies tu manera de actuar. Hoy el Señor quiere que cambies tu manera de pensar. Hoy el Señor quiere que primeramente busques el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas. Hoy el Señor no quiere que te enfoques en las cosas que puede darte el hombre, sino que te enfoques en las cosas que Él te puede dar cuando empiezas a ser conforme a como está escrito en su palabra. Hoy el Señor quiere redarguirte, quiere que te autocorrijas. El Señor siempre nos vive corrigiendo. Cuando el Señor nos ama, nos corrige y nos disciplina. Y ese es el problema de muchas personas, de muchas iglesias, que no quiere que nadie les diga nada, que no quiere que nadie les redarguya, que no quiere que nadie les exhorte, que no quiere que nadie les enseñe, que no quiere que nadie los corrija. Pero hoy es la noche que empieces a autocorregirte. ¿Y cómo te vas a autocorregir? Escudriñando su palabra. Cuando tú escudriñas tu palabra, vas a empezar a autocorregirte. Vas a saber qué es lo que está bueno, qué es lo que estás haciendo mal. Y tú sabes qué es lo que estás haciendo mal. Y hoy el Señor quiere que cambies. Hoy el Señor quiere que empieces a hacer las cosas conforme a como Él quiere que la haga. Que no es tu voluntad, que es la voluntad de Dios. Cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, cuando usted bajó a las aguas, aceptó a Cristo como su Señor y como su Salvador. Y ese es el gran problema de muchas personas, que quieren aceptar a Cristo como Salvador, pero no quieren aceptar a Cristo como Señor. Cuando yo le digo, Cristo es mi Señor, es porque le estoy diciendo, Cristo, haz tu voluntad en mí. Por eso nosotros debemos ir todo día a la cruz. Por eso nosotros debemos cargar nuestra cruz y ir en pos de Cristo Jesús. Eres mi Señor. Haz tu voluntad en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Cuántas veces no has cometido el mismo error? ¿Cuántas veces cuántas veces has estado como el pueblo de Israel, dando vueltas, dando tumbos, porque has querido hacer tu voluntad y no has querido hacer la voluntad de Dios? Muchas personas hoy están viviendo circunstancias, están viviendo las adversidades simplemente porque han querido hacer su voluntad y no han querido hacer la voluntad de Dios. Y es porque no nos metemos a las Sagradas Escrituras. Y dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces, ¿por qué nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Porque queremos hacer la voluntad nuestra. Si la voluntad de Dios es perfecta, mas la voluntad de nuestra nos lleva a la perdición. Hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y ese camino es cuando empezamos a hacer nuestra voluntad. Es cuando no queremos que el pastor me redarguya. Es cuando no aceptamos la corrección, cuando no aceptamos la enseñanza. Y créame que por cuanto le amamos, le hablamos la verdad. Aquí en Unción y Poder no se puede decir que no se les habla la verdad. Ahora, si usted quiere vivir engañado, puede ir a otra congregación, puede mirar otros videos donde le van a decir que Dios prospera, que Dios multiplica, que Dios te va a dar una casa, un carro, un yate, un avión, no sé qué cosa, pero eso es problema suyo si se deja engañar. Pero aquí en Casa de Oración y Restauración y Unción y Poder le hablamos
para enseñarle, para corregirle, para instruirle, y lo hacemos conforme a lo que está escrito en la palabra de las Sagradas Escrituras. No lo hacemos con argumentos humanos, lo hacemos basado en las Sagradas Escrituras. Por eso es que usted hoy es la noche que empiece a autocorregirse, que empiece a tomar la decisión de hacer la voluntad de Cristo Jesús, porque nuestra voluntad nos aleja y nos desenfoca del verdadero propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Y dice que la palabra es útil para corregir, enmendar, quitar, rectificar los errores. Amén. Rectificar, quitar, enmendar los errores. Y dice la palabra en Hebreos 12:13: haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué tenemos que corregir? Cuando decimos que para que lo cojo no se salga del camino y sea sanado, usted me dirá: pastor, pero es que yo soy sano, es que yo soy fuerte, es que yo soy robusto. Pero es que la palabra dice que debemos ser sanados o corregirnos, porque llegamos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, con orgullo, porque llegamos a los pies de Cristo con altivez, porque llegamos a los pies de Cristo con prepotencia, porque llegamos a los pies de Cristo con amargura, con tristeza, y todas esas cosas empezamos a corregirnos, a corregirla cuando empezamos a escudriñar la palabra, cuando empezamos a sumergirnos en su palabra. Es que vamos a corregir esas cosas o vamos a ser sanados. No sé qué te pasó en el pasado, no sé qué viviste en el pasado, pero cuando tú llegas a los pies de Cristo, todo empieza a ser sanado. Por eso mis pies deben estar en esa senda, en ese camino que es la palabra de Cristo Jesús. Recordemos cuando Pedro caminó sobre las aguas por un instante, pero que en algún momento se desenfocó. No caminó en pos de Cristo. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Nuestros pies cogen a izquierda o a la derecha, y nuestros pies no deben coger ni a izquierda ni a derecha, sino mantenernos en ese camino que nos lleva a la vida eterna, para que todo sea sanado. Muchas veces venimos con falta de perdón. Tenemos que ser sanados de esa falta de perdón. Muchas veces venimos con resentimiento. Todas esas cosas venimos a corregirlas cuando estamos en camino del Señor, cuando estamos en su presencia, cuando escudriñamos su palabra. Por eso es que nosotros debemos cada día leer más y más la palabra de Dios. En este tiempo, el que no haya leído la palabra de Dios, tremendo. Es tiempo que se corrija y empiece a escudriñar la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a orar, empezamos a hablar con Dios. Pero cuando usted empieza a leer las Sagradas Escrituras, el Señor empieza a hablar a su vida, empieza a hablar a su espíritu. Entonces no venga a decir: pastor, es que a mí Dios no me habla. Es que no te habla porque no lees las Sagradas Escrituras. Pero cuando tú empiezas a leer las Sagradas Escrituras, vas a escuchar no solamente la voz de Dios en las Sagradas Escrituras, sino que la vas a sentir audiblemente. Y si usted quiere escuchar verdaderamente la palabra de Dios, lea las Sagradas Escrituras. La palabra es clara y dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios. Debemos ser corregidos, debemos ser sanados. No puede ser usted una de las personas volubles, o como dice Santiago, inconstante. Esas personas que hoy están bien, pero mañana están de otra manera. Nosotros debemos ser conforme a como quiere que sea Dios. Muchas veces yo he tratado con personas que hoy ponen al pastor en los cielos, pero mañana, como tienen la depre, como tienen problemas en el empleo, son totalmente diferentes. Ese día ni saludan al pastor, ese día no quieren hablar con nadie. Pero para que todas esas cosas sean sanadas en mi corazón, yo tengo que ser
corregido a través de las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga, Emerson. Y ese es el gran problema, que no queremos ser corregidos. Es que el Señor te está hablando. El Señor te dejó un manual, una Sagrada Escritura por la cual tú vas a seguir adelante, por la cual tú vas a cambiar tu vida, por la cual tú vas a crecer espiritualmente, para que empieces a ser sanado. El Señor quiere sanar todas esas heridas que hay en tu corazón. El Señor hoy quiere hacer grandes cosas, grandes maravillas en tu vida, pero el problema es que tú no te has dejado. El Señor está ahí a la puerta tocando y llamándote, pero tú no has querido abrirle. Y hoy es la noche que empieces a abrir. Hoy es la noche que empieces a ser enseñado, que empieces a ser redarguido, que empieces a ser autocorregido. Solamente la palabra es la que nos autocorrige. Solamente cuando el rey David cometió los pecados que cometió, recordemos que cometió un pecado, lo llevó a cometer muchos pecados, pero llegó alguien que lo confrontó, y ese alguien fue el profeta Natán. Y muchas veces nosotros necesitamos que alguien nos confronte, muchas veces necesitamos que alguien nos corrija. Para eso el Señor ha dejado a sus profetas, que es el que se encarga más de esta parte, y a sus pastores. Y muchas veces cuando nosotros le corregimos, no se quiere dejar corregir. Muchas veces le decimos, hermano, hermana, haga de esta manera, pero usted siga haciendo su voluntad. Entonces cuando la persona viene estrellada porque no ha hecho conforme a como el pastor o como el consejero espiritual le dijo, entonces viene con una mano adelante y con la otra atrás. Por eso debemos ser corregidos, por eso debemos ser sanados. Hay muchas heridas, hay muchos vacíos en los corazones. Siento en mi espíritu perdonar. Siento en mi espíritu que muchas personas necesitan dejar el resentimiento, que verdaderamente empiecen a buscar a Cristo Jesús. Primeramente el reino de Dios, nunca se lo olvide, que las demás cosas os serán añadidas. Y cuando usted empieza a buscar verdaderamente el reino de Cristo Jesús y su justicia, las añadiduras les van a sobrar. No tiene por qué preocuparse. La palabra nos enseña que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, que Él no nos dejará solos, que Él no nos desamparará, que Él estará siempre con nosotros, que Él no nos va a abandonar. Él no es como usted ni como yo, que somos infieles, que somos desleales. Él está ahí y Él quiere hoy enseñarte. Él hoy te quiere corregir, hoy el Señor te quiere corregir. Y dice la palabra, instruir en justicia. Instruir en justicia o comunicar un aviso o precepto de conducta. Hoy el Señor nos quiere comunicar sobre la justicia. Recordemos que tenemos un Dios justo. Por tanto, usted y yo que estamos en pos de Cristo Jesús, debemos empezar a ser justos. Dice Gálatas 6 del 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, y si no desmayamos, que nosotros debemos hacer el bien, y esa es una manera de nosotros ser justos, no importando quién nos hizo daño, no importando que la persona, que la que más me hizo daño, me toca ayudarla. Eso es lo que quiere Dios. Es una manera de ser justo. Sabemos que la justicia se encarga a Dios, que Dios pagará a cada quien según sus obras. Y dice la palabra que así que según tengamos oportunidad, hagámosles bien, principalmente a los de la familia de fe y a todos los demás. Nosotros, una manera de ser justo es ayudar al necesitado. Una manera de ser justo es derramar de esa misericordia que el Señor derramó a través de su Hijo Cristo Jesús. Esa misericordia de la cual habla la Biblia, que nos visita todas las mañanas, que son nuevas su misericordia. Esa misericordia también nosotros la debemos impartir. Y muchas veces no hemos sido misericordiosos.
Muchas veces hemos sido injustos y recordemos que el que no es justo, o sea, que el que es injusto, le es contado como pecado, porque la injusticia dice la Biblia que es pecado. Por eso nosotros debemos ser justos, aprender lo que es justicia. Justicia quiero, dice la palabra, y nosotros empezamos. El Señor nos está instruyendo para que empecemos a ser justos. Muchas veces no somos justos en nuestros hogares, muchas veces no somos justos con nuestros esposos, con nuestras esposas, muchas veces no somos injustos con nuestros pastores, con nuestros hermanos, y nosotros debemos practicar siempre la justicia, el reino de Dios y su justicia, porque Dios es Dios de justicia. Por tanto, usted y yo debemos ser justos. No debemos practicar la injusticia, porque entonces nos hacemos pecadores. Y el Dios que yo tengo es un Dios justo, un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Pero vea lo que dice la palabra en el capítulo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado antemano. La palabra nos enseña que hemos sido predestinados, pero que también hemos sido preparados para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? El perdonar, el practicar la justicia, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son todas las obras. La palabra en Efesios 2, 8, 9 dice que por obra no vamos a ser salvos. Pero la palabra en Apocalipsis 20, 12 me enseña que vamos a rendirle cuenta a Cristo Jesús por todas nuestras obras. Por eso es que nosotros debemos obrar en las obras, tener buenas obras. Dice Mateo 3:8 que el Juan Bautista hablaba que la racha estaba puesta en la raíz del árbol, que todo aquel árbol que no diera fruto, ese iba a ser cortado. Por eso nosotros debemos practicar estas buenas obras, porque la palabra dice que vamos a rendir cuentas, aunque por otro lado diga que no van a salvar las obras, pero vamos a dar cuenta por todas las obras que hemos hecho. Y lo principalmente es que Dios te va a preguntar, no tanto la cantidad de obras que hayas hecho, sino si la hiciste con el vínculo perfecto que es el amor. Porque nosotros lo que hacemos para el Señor debe ser con el corazón, para Dios y no para los hombres. Por eso nosotros debemos hacer buenas obras de evangelista, buena obra, darle al necesitado, una obra, perdonar a nuestros hermanos, a todo aquel que nos haya ofendido. Miles y miles de obras que tenemos por hacer, evangelizar, predicar su palabra. Y nosotros vamos a rendirle cuenta a Dios por todas esas obras. Pero lo importante, hermano, como dice en 1 Corintios 13, si yo doy mi cuerpo a que me lo quemen, si yo le doy todo a los pobres, si doy toda mi casa, toda mi riqueza, pero si no tengo amor, de nada soy. Y más por la cantidad de obras, Dios nos va a preguntar, ¿lo hiciste? Pero no lo hiciste con amor. Y si no lo hacemos con amor, como dicen en el mundo, no te vistas que no vas. Y nosotros las obras del Señor debemos hacerlas por amor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el problema de muchas personas es que no quieren servir. El problema de muchas personas que viven sacando excusas para no servir. Y ahí es cuando nosotros debemos adoptar la posición que tenía Marta, la hermana de María. María siempre estaba en las obras, y nosotros también debemos adoptar esa posición que tenía Marta, de servir. Y mucha gente no quiere servir en la casa de Dios. Mucha gente vive buscando excusas para servirle a Dios. Muchas veces ponemos el pretexto que me duele la cabeza, que tengo mareo, que esto, que lo otro, y no queremos servirle a Dios.
Cuando Cristo murió en la cruz, Él no puso ni un pretexto. Y usted y yo venimos poniendo pretextos para predicar el Evangelio, para leer la Biblia, para hacer todas las cosas que el Señor nos manda. Venimos buscando pretextos, porque el ser humano, para sacar excusas, tremendo, hermano, es bueno para sacar ese manual de excusas, de buscar el pretexto para no servirle al Señor. Y nosotros debemos estar activos en su obra, porque la palabra nos dice en Santiago que la fe sin obra es muerta. O sea que si yo no hago las obras, si yo no le sirvo al Señor, estoy negando la fe. Y eso es lo que pasa con muchas personas que no quieren servirle a Dios. Quieren estar en el Evangelio Live, en ir a la congregación, vuelvo, escucho la palabra de Dios y ahí estoy. Y déjeme decirte que si usted no practica las buenas obras de las cuales el Señor nos mandó a hacer antemano, que ya las había creado, estamos negando nuestra fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nosotros debemos vivir en esas buenas obras, para que el Señor, vea, hermano, cuando usted le sirva al Señor, el Señor lo bendice grandemente. Por eso nosotros no solamente ir con la mentalidad de que voy a servirle al Señor porque el Señor me va a bendecir. Si usted va con esa mentalidad, el Señor tampoco lo va a bendecir. Y usted, si es agradecido con el Señor, si usted es agradecido y sabe de dónde lo sacó Cristo, de dónde lo sacó Dios, usted le va a servir al Señor con amor. Y ese es el gran problema, que hay muchas personas que hacen las cosas porque el pastor los manda, que hacen las cosas porque les toca y no porque les nace. Muchas veces hay que estar como el garrochero, jochando para que puedan hacer algo. Y cuando usted es agradecido con Dios, no hay necesidad de mandarlo. Usted debe estar presto para toda obra que el Señor quiera que hagamos. No sé si usted no le está sirviendo al Señor o de qué manera lo está haciendo, pero el Señor hoy quiere que empiece a servirle con amor y que lo haga para Dios, no para el hombre, porque esa es otra cosa, que muchas veces hacemos las cosas para que el hombre las vea, pero no las hacemos para agradar a Dios. Y recuerde que podemos engañar al hombre, pero no podemos engañar a Dios, porque de Dios nadie se burla, porque a Dios nadie lo engaña. Usted puede engañar a un pastor, usted puede engañar a un ministro, pero a Dios usted no lo va a engañar. Por eso usted hoy empiece a hacer las obras de las cuales el Señor preparó antemano, que empiece a creer en lo que el Señor ha prometido a su vida. Cuando usted sabe quién es usted, en la mano del Señor empieza a servir. Que no sea solamente una carga para los pastores, que solamente muchas veces le llevamos problemas, pero no le ayudamos. La palabra dice que en los templos se usaban columnas, y usted y yo hemos sido llamados a ser columnas, a hacer esa mano derecha a los pastores para recibir a las nuevas personas que han de llegar. Entonces nosotros debemos empezar a practicar esas buenas obras. Y mire una de las obras que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y su manifestación en su reino, que prediquen la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, nuevamente está redarguye, reprende y exhorta. Lleva la palabra. Donde quiera que vayas, predica su palabra. Tengas tratado o no tengas tratado, predica su palabra. No te dé miedo de predicarle en una fila, en un supermercado, en una tienda. Predica su palabra. Haz esa obra, que es la principal que el Señor ha mandado a hacer, ir a ser discípulo. Pero usted callado, sin predicar su palabra, no puede hacer discípulo, porque usted no va a recibir discípulo por su linda cara. Usted va a empezar a ser discípulo cuando verdaderamente empieza a predicar su palabra. Y muchas veces creen que los que tienen que hacer las obras y predicar la palabra solamente son los pastores, pero usted está ahí para ayudar a sus pastores. Usted está ahí para predicar la palabra de Dios. Hoy el apóstol Pablo instaba
a su hijo Timoteo a que predicara en tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros también debemos predicar su palabra. Nosotros debemos hacer esa gran obra de evangelista. No, que yo no soy evangelista, no importa, predique su palabra. Usted es un hijo de Dios y que se note que es un hijo de Dios predicando su palabra. Que no te dé miedo, que no te dé temor, porque el miedo y el temor no vienen de parte de Dios. Amén. Vamos a estar orando. Espero que esta palabra hoy haya caído en buena tierra, que no haya sido la que cayó en el camino, ni la que haya sido la que cayó en espinos, ni la que cayó en pedregales, sino la que cayó en buena tierra. Y creo que hoy la palabra ha caído en buena tierra. Amado Dios, Padre eterno, Dios de gloria y de poder, Señor, a esta hora, Señor, bendigo a cada una de las personas, Señor, que se conectaron a esta hora, Señor. Padre, hoy, Padre, eres tú bendiciéndola, Señor, creyendo, Señor, que esta palabra ha caído en buena tierra, Señor. Padre, quizás muchos hoy estaban pidiendo o estaban deseando que llevar una palabra de multiplicación, Señor, pero yo predico lo que tú pones en mi boca, Señor, Padre, y sé que esta palabra dará su fruto en su tiempo, Señor. Padre, yo sé que hoy has enseñado, sé que hoy has corregido, sé que hoy has redarguido y has instruido, Señor. Padre, hoy envío palabra de sanidad, Señor, a todo aquel que está enfermo, Señor. Envío palabra de sanidad, Señor, a la mamá de Oscar. Envío palabra de sanidad a la hermana Marina. Padre, envío palabra de sanidad al hijo de Ana Pupo, Señor, y a su vida. Padre, y sé que tú has de obrar, Señor, que tú tienes todo en control, Señor. Padre, y es tu mano sanadora la que está, Señor, sobre esos hogares, sobre esa familia, Señor. Padre, y sé, Señor, que a través de esas enfermedades, Señor, tú vas a manifestar tu poder y tu gloria, Señor. Padre, bendice, Señor. Sana, opera un milagro en esta hora, Señor. Porque sabemos, Señor, que el Dios actual nosotros no es un Dios de muertos, Señor, sino es un Dios vivo y que actúa en lo sobrenatural, Señor. Padre, bendigo a mis pastores, bendigo su ministerio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que cada día les dé fuerza para seguir adelante y que a través de ellos, Señor, también nos sigas enseñando, nos sigas redarguyendo, nos sigas corrigiendo, instruyendo en justicia, Señor. Padre, te pido que le den nueva fuerza a nuestra amada pastora Nuri, Señor. Padre, que cada día, Señor, la levantes más. Padre, y que cada día, Señor, sea usándolo grandemente como tú lo haces, Señor. Padre, bendice a mis hermanos. Bendice a cada una de esas personas, Señor, que hoy se conectaron, Señor, que estuvieron ahí con el corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Padre, y sé que la palabra en la cual enviaste ha hecho su efecto, Señor, porque sabemos que tu palabra no cae por tierra, Señor, porque cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, Señor. Porque escrito está, Señor, que aunque la flor se marchitare y aunque la hierba se secare, Señor, tu palabra seguirá viva, Señor. Y tú y tu palabra son vivas, Señor. Padre, bendice a mi abuela Claudina, Señor. Dale fuerza. Padre, ayúdala a seguir adelante y que ella pueda ver tu gloria y tu poder, Señor. Padre, hoy, Señor, te pido que obres de una manera especial, Señor, en la vida de Amparo, Señor. Padre, que seas tú visitándola. Padre, que seas tú, Señor, derramando sanidad sobre ella, Señor. Padre, que seas tú quitando toda dolencia. Padre, y es tu mano poderosa la que está haciendo el milagro ahora. Eres tú el que está sanando, Señor. Envío palabra de sanidad, Señor, donde ella se encuentra. Y en el nombre de Cristo Jesús profetizo, Señor, que está sana, Señor. Porque escrito está, Señor, que por la llaga de tu Hijo Cristo Jesús y por su muerte en la cruz del Calvario, Señor, hemos sido sanos y te ha llevado toda dolencia, Señor. Padre, gracias por tu respaldo. Gracias, Señor, porque sé que has obrado en esta noche. Te amo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por conectarte en esta hora. Si quieres ver nuestros videos, si estás perdido alguno de nuestros videos, puedes ingresar a la página de YouTube y nos consigue como Casa de Oración y Restauración, Unción y Poder. Ahí puedes ver cada una de las prédicas que han hecho nuestros pastores y todos nosotros los líderes. Le amamos en el amor de Cristo
y no te pierdas ninguna de nuestras enseñanzas. Sabemos que el Señor va a obrar en tu vida y que el Señor tiene cosas grandes. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo y le amamos en el amor de Cristo.